Saludos y muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de la tarde de hoy. En nombre de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, seguimos dando cumplimiento al decreto que nos instruía estas capacitaciones, esta elección de los coordinadores generales y, por supuesto, la juramentación y habilitación de ustedes como comisiones. Ya para finalizar en la tarde de hoy vamos a tener el panel para la prevención, gestión e implementación de políticas de prevención de conflictos de intereses. Y para esto nos van a acompañar los panelistas, docente del INDOCAL, la señora Mariel Lamboglia, con nosotros. También desde el INDOCAL nos acompaña el señor Alexis Parra. Docente también del INDOCAL, el señor Marco Antonio Alfao. Y yo sé que se sienten muy emotivos todos y todas porque recientemente hemos concluido una jornada de capacitación en normativas ISO y estos maestros nos estuvieron acompañando en todo este proceso formativo y hoy están aquí para continuar esa labor tan encomiable de formarlos a todos ustedes, para dotarlos de las competencias y las capacidades que necesitan para el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto también nos acompaña en este panel el doctor Giovanni Díaz, director interino de ética y quien es, ¿verdad?, quien tiene la gran responsabilidad de esta transformación. Así que, Giovanni, los micrófonos son todos de ustedes. Si está funcionando esto, Claro que sí. ya me escuchan. Ahora sí. Miren, los escenarios realmente son de los docentes, pero yo voy a recordar esto. Y no voy a hacer lo de Carlos ayer, sino que me lo voy a poner. Y yo parezco raro, ¿verdad que sí? Pero hace poco esta era la realidad. De hecho, nos decían, acostúmbrense a la covidianidad. Se inventaban términos. Carlos hizo todo un repertorio sobre el COVID. Pero, como bien se decía ayer, ¿qué sabíamos sobre la última pandemia? Muy poco. ¿Qué representaron las mascarillas? ¿La cura o una gestión de riesgo? Yo no lo estoy escuchando, entonces. Y todo el mundo tenía que usarlo, el presidente de los Estados Unidos, todo el mundo. De hecho, cuando se volvió una cultura, entonces se hacían memes de quienes lo tenían acá. Y en los primeros días, le digo que no es lo de Carlos, sino que lo asumamos como el riesgo, ¿no? Y en los primeros días, incluso, había una musiquita, chan, 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 y la gente veía que el que se quitaba la mascarilla o hacía cualquier cosa, eso era sinónimo de un reel en Instagram, de un cortecito, una barbaridad. Así mismo, nosotros tenemos que asumir las otras culturas de riesgo y todos los otros elementos sobre riesgo que tenemos que nosotros visibilizar, no solo en la administración pública, en la vida de nosotros, no solo en la vida de manera general en sus casas, sino en sus empresas. Es decir, que la formación que estamos teniendo es una formación general. Al final, de lo que hemos hablado cuando estamos hablando de riesgo, es de la posibilidad de nosotros prever contingencias, situaciones, que si la medimos es porque existe la posibilidad. Siempre dicen los que manejan esto, los expertos que son ustedes, si puede suceder, pero es remoto, pero pónmelo ahí. Claro. Pónmelo en ese mapa. Hay una posibilidad. Entonces yo hoy despidiendo esto, pero que nos ayudó, que gestionó el riesgo con nosotros, que nos ayudó a mitigar, porque eso cumplió muchas funciones. Eso fue una gestión de riesgo, pero eso que usted está viendo ahí fue un elemento de mitigación. Y eso se convirtió en un producto de política pública. Por ahí está el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad que sí? Ahí está el Ministerio de Salud Pública. Y ellos invirtieron dinero en póngase la mascarilla. Y luego vinieron la vacuna. Pero antes que la vacuna, ¿qué era lo que decían? La mascarilla. Claro. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo mitigamos el riesgo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo nos surgió de la nada? Pero siempre estuvo ahí. Señores, muchas gracias. Como nosotros no somos muy del protocolo,
Yo pienso que por el orden inverso de los aplausos podemos comenzar. Entonces, no, porque no es un concurso de popularidad. No, para nada. Bueno. Pero hay una dama. Entonces, olvidemos de los aplausos y vámonos con la dama, maestra. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte de debida diligencia. Me pidieron que les hablara sobre la debida diligencia y es súper interesante porque sin debida diligencia no vamos a mitigar los riesgos de soborno ni de corrupción dentro de nuestras instituciones. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué yo debo de mitigar ese riesgo de corrupción y soborno dentro de mi institución? Yo no soy sujeto obligado. ¿Alguna institución de aquí es sujeto obligado? No. Sin embargo, vamos a hablar un poquito sobre esto. Miren, la definición de debida diligencia habla de que nosotros como institución tenemos que hacer todo lo posible por mitigar el riesgo de corrupción y soborno en todas las transacciones que tengamos. Fíjense que habla de mitigar, no eliminar. Si recuerdan en sus talleres con los profesores famosos, hablaba de que con la ISO 37001, les decía, ¿qué les decía? Esa es la única norma que empieza diciendo de que hay un riesgo que usted no puede eliminar, porque lo que estamos trabajando es para mitigar el riesgo de corrupción y soborno. Entonces, aunque no seamos sujetos obligados, tenemos una responsabilidad de hacer una debida diligencia. Y les cuento un poquito. Voy a hablarles de algunos casos reales. Estos casos que les presento aquí son casos reales, que claro está, por confidencialidad, me ahorro los nombres de las instituciones. Primer caso, una institución pública hizo una licitación y quien ganó pasó perfectamente por todos los filtros que se había puesto en la licitación, que se habían puesto en los términos de referencia. Sin embargo, la empresa ganadora salió en un reportaje. Bueno, ustedes saben lo que no queremos salir ninguno, ¿verdad? Es la señora Rubia, la de la señora Rubia, había salido ahí. Eso no queremos que nos suceda. Otro caso, también real, otra empresa licitó para formar auditores internos. Fíjense algo, para formar un auditor interno en una norma, esa persona tiene que tener una formación técnica específica para que tenga validez ese certificado suyo de auditor interno. Pues quien ganó el filtro pasó por toda la licitación y ganó. No tenía la competencia técnica para dar ese curso. Porque que tú tengas un diploma no significa que tú tengas la competencia. Son cosas diferentes. Y tercer caso, y no menos importante, una entidad del Estado hizo una licitación para comprar unos equipos médicos. El ganador, precio, calidad, todo, perfecto. Cuando llegan los equipos solamente funciona en chino. Miren, señores, yo no sé ustedes, yo le llego al inglés. En algún momento me gustó el francés, pero el chino, miren, no hay forma. ¿Qué pasó con esos equipos? Se perdieron. Entonces, tenemos que hacer una debida diligencia. ¿Por qué? Porque tenemos que mitigar esos riesgos que Marco le va a hablar. Esos riesgos, primero operacionales, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Imagínense ustedes que usted corre un proceso de auditor interno, una formación 20 horas y que su título no valga nada. Yo creo que yo me rajo a grito en una esquina. Entonces, ¿qué podemos perder? Tenemos primero el riesgo operacional, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdidas económicas, paro de operaciones. ¿Qué ustedes creen que pasó con esos hospitales que estaban esperando sus equipos? Entonces, también tenemos el riesgo reputacional. Demandas, procesos judiciales, salir en esos programas como les decía al principio. Ojo, la institución que hizo la licitación no salió. Fue la empresa que cayó elegida en el pasado. Entonces es nuestra tarea, como nuestra responsabilidad, que en el momento de que nos toque formar parte de esos procesos, hacer una debida diligencia. Entonces por eso estamos aquí, para hablar un poquito. Entonces tenemos que aplicar algunas estrategias. Primero, la primera y más importante, hacerle la debida diligencia al personal de compra. Si ese filtro cae mal, todo lo demás se te cae.
Y te dirán, ¿debida diligencia? Claro que sí. Esa persona tiene que estar bien. Con una debida diligencia tenemos que conocer a esa persona y que esa persona no vaya a hacer cosas que nosotros no querramos, ¿verdad? Luego le sigue la debida diligencia al suplidor, pero no solamente en términos económicos una licitación, sino en términos técnicos también. Porque ¿qué falló en lo anterior? Primero una debida diligencia de reputación y en los otros dos casos fueron temas técnicos. Entonces, vamos al siguiente punto, una asesoría legal, una asesoría técnica. Ninguna persona es experto en todo. Entonces, si hay algo que requiere un elemento técnico, asesórese. La idea es que nos asesoremos y elijamos lo que más le convenga a la institución, porque lamentablemente, pues, podemos recibir propuestas de cualquier persona. Cuarto punto y menos importante, evaluar los conflictos de intereses. Bueno, mis compañeros no me dejan mentir, en auditorías que hemos hecho de temas de prevención de corrupción y soborno, cuando vemos licitaciones y ofertas que llegan a pago son primos, hermanos, familiares, hasta con el mismo apellido las empresas, a nombre de el mismo apellido del que está en compra. Entonces, hay que evaluar los conflictos de interés. Acuérdense que la ética no es solamente ser ético, sino también parecerlo. Entonces, tenemos que evitar esos conflictos de interés y entre otras cosas, y sobre todo revisión continua, revisión, auditoría, basado en gestión de riesgo, porque un proceso de compra quizá de suministro, de lapiceros, papel, quizá no vaya a ser tan importante, pero sí esos proyectos que sean más grandes y que sean más significativos para la institución. Entonces, algunos temas a tomar en cuenta. Primero, la estructura de la organización, la naturaleza, la complejidad de los procesos que ustedes vayan a llevar, los mecanismos de recuperación y pagos, el alcance de nuestra organización y de nuestra implementación, que hablábamos en la gestión de riesgos, en la parte de todo lo que vimos en los talleres. También, y súper importante, ¿quiénes son esos socios de negocios? ¿Por quién está compuesta esa empresa? ¿Son PEP? ¿Hermanos de PEP? Eso hay que investigarlo. Otros aspectos también a tomar en cuenta, pues los vínculos entre los socios y los funcionarios, como hablábamos ahorita, la ubicación de la empresa. A veces te ponen una empresa que cuando tú la visitas no está ahí. En una casa normal, exacto. Pero digo, depende de quién tú contrates, puede funcionar de su casa, pero si tú vas a hacer una licitación a un gran almacén que te va a suplir producto, entonces no puede ser una casa normal. Entonces, la reputación. Y algo muy importante, no solamente la búsqueda en las redes, que es vital, elemental, básica, que le faltó en el primer caso, que eso está en la internet, nombre de la empresa y todo, sino también incluso uso de herramientas. Hay bases de datos internacionales que no cuestan gran cosa, que te permite depurar a cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Entonces, pudiéramos evaluar esa parte también. Personas, empresas, entre otros. También temas de reportajes del mercado. ¿Qué dice el mercado de esta empresa? El producto es de calidad. ¿Llega a tiempo? A veces te llega el producto como tú quieres, 6 meses más tarde. Entonces, la debida diligencia, mientras más riesgosa, debe de ser más profunda en esos procesos. Algunos elementos fundamentales. El primero, y sin ese no hay nada. Si mi jefe no me lo pide, yo no lo voy a hacer. Qué bueno que ayer habían tantos ministros, tantos viceministros, tantos directores, tantos altos representantes, porque significa que hay un compromiso. Y no quiero mentirles, Roma no se construyó en un día. El compromiso se comienza y los primeros pasos son mucho más importantes que los demás. Tener procedimientos claros sobre qué hacer y qué no hacer. Eso es importantísimo, no solamente qué hacer, porque el qué no hacer evita muchas confusiones. Análisis de riesgos de la empresa, siempre evitar el conflicto de interés, medición y control, lo que no se mide no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, establecemos a partir de los procedimientos y procesos claros, indicadores de gestión que numéricamente te pueden ir diciendo cómo tú vas. Canales de denuncias confidenciales, porque si no, no van a haber denuncias. Y que haya un régimen de consecuencia. Quien viole un procedimiento, quien viole un proceso, tiene que tener una consecuencia, porque si no, no se va a hacer, no se va a cumplir. Entonces, algunos controles financieros importantes. Primero, separación de las funciones.
El que cobra no puede ser el mismo que paga. El que compra no puede ser el mismo que aprueba. Implementación de niveles de acceso. Verificación del beneficiario. ¿Quién es el beneficiario final? Esos servicios, esos productos que estamos contratando. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién recibe ese dinero? Importante, número 4, mínimo 2 firmas en un proceso de licitación. Importante. Y que todas las documentaciones de pago pues hayan pasado por el proceso correcto, por todo el proceso. Y si no lo vamos a hacer, quizá porque no queremos el cambio, porque al final del día yo soy solo un empleado, cuídese usted. Y por eso usted cumple el procedimiento. Si usted no quiere cuidar a la empresa, no hay problema, pero cuídese usted y hacer las cosas bien por eso. Entonces, también algunas medidas interesantes de control financiero. Control del uso de efectivo. Políticas, requerimientos de, por ejemplo, niveles de pago. Mira, hasta el tanto monto para abajo, este es el proceso. Montos adicionales, pues, doble check. Revisión periódica de esa gestión, de esas transacciones. Y lo más importante, auditorías, tanto internas como externas, son altamente recomendadas. Entonces, ya para, no sé cuál sería el orden del siguiente aplauso, usted me dirá, pero algunos controles no financieros. ¿Cómo? Que no sea por popularidad. No, yo, la verdad es que yo no me puedo ofender porque yo fui la que menos di curso. Pero les aseguro que si yo hubiese dado igual de curso que ellos, yo sé. Cojan ahí. Den aplauso. ¿Ah, tú ves? Gracias por apoyármelo. Entonces, jóvenes, uso de contratistas calificados. Pero luego de que usted lo precalifica, vuélvalo a evaluar. A veces entra muy bien y después se daña. Entonces, evaluar pues la necesidad de que esos servicios pues realmente lo necesitamos. Hemos encontrado en auditorías también una cantidad de servicios que no se necesitan contratados. Entonces, ¿para qué? Vamos a ahorrar ese dinero y utilizarlo en cosas que sí nos agregan valor. Lo más importante es que haya un proceso justo. Es decir, que todos los oferentes, que todo el mundo diga, ok, mira, perdí, pero perdí de manera justa porque no fui la mejor oferta. Y que el de dentro diga, mira, es verdad, el que ganó es la mejor oferta. Que al menos 2 personas evalúen esas ofertas. Y si pueden hacer un comité, mejor. Aquí veo comités comprometidos, muchas empresas. Y sobre todo, acuérdense, lo más importante, supervisión de la más alta dirección en esos proyectos que son especiales. Entendemos que ningún ministro va a sentarse a revisar todas las transacciones, pero sí en esas más riesgosas que se involucre, porque al final del día es su nombre que está pues, manejando la institución. Bueno, pues esa era mi parte. Acuérdense, no solamente ser éticos, sino también parecerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una parte muy interesante que obviamente va a tener nuestro sistema de integridad, y es la parte del polo de las contrataciones públicas, que es donde más se ve el punto de la debida diligencia, pero al final también hay una debida diligencia para la contratación en gestión humana, en los recursos humanos. O sea, la debida diligencia no se limita, porque al final es la base para cualquier gestión de riesgo, porque uno de los elementos transversales y por lo que nosotros pues desde la DGI intentamos construir con el todo. Por ejemplo, tenemos a los servidores públicos de la Contraloría, la Comisión de la Contraloría, con quienes vamos a estar construyendo también todo el proceso de cómo enlazar esta política de control interno con el control externo, y a su vez también que lo tiene, por ejemplo, fíjense cómo duplicamos las cosas a veces. La Cámara de Cuentas tiene un programa denominado Ojo Ciudadano. Eso es por el control ciudadano, la parte de la participación, pero también el sistema de la NOVASI contempla esa parte de la participación ciudadana. Sobre todo le llaman control social como uno de los mecanismos de controles. Eso que hace ese control social es también una debida diligencia para
expectativa que se genera en la sociedad sobre lo que nosotros somos. O sea, que fíjense cómo al final en la vida a nosotros también nos están haciendo debida diligencia. Entonces es parte de la importancia. Decía que transversalmente vamos a estar trabajando con compras y contrataciones también, el polo de integridad en las contrataciones públicas, porque ellos como órgano rector han estado avanzando sobre ese proceso y ya luego entonces tendremos la oportunidad de poder generar los protocolos para trabajar con todo este trabajo que ellos vienen. Obviamente que es un trabajo más técnico, es un trabajo arduo, comprendan que es una de las partes vitales dentro del marco de la administración pública, y nosotros también y las comisiones también tendrán un papel para trabajar con ellos, reglamentaciones y otras cosas sobre eso, sobre todo en el marco que Berenice forma parte de la mesa de control de manera general, y entonces allá vamos a estar cruzando informaciones. Pero fíjense cómo ya no empieza a salir la debida diligencia acá, y entonces por eso lo vamos anunciando. ¿Por qué? Porque en definitiva la integridad parte del todo. Por eso es que queremos trabajar el tema de la cultura. Que no sea un tema de populismo, que continúen los aplausos y vamos a dar el aplauso al maestro. Todo suyo. No, el profe. Bien. Sí, está bien, mano. Va bien. Arranca ahí. Ah, él. No, tú. Sí. Sí. Mariel estaba hablando de lo que era la parte de la debida diligencia. Ahora, ¿qué pasa? La debida diligencia parte y es un control que para poder establecerlo tiene que ser primero evaluado. Es decir, tenemos que partir de una gestión de riesgo para saber dónde vamos a colocar esa debida diligencia y sobre todo a quién les vamos a hacer esa debida diligencia. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que hay un reto enorme, porque regularmente partimos de una percepción no muy clara, de una percepción errada. ¿Qué pasa en ese sentido? Que cuando uno parte de una percepción de lo que dijo un amigo del amigo, que hoy día ya el amigo murió, entonces estamos partiendo de una documentación y de una base que no es correcta. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Va a ser un resultado correcto? No lo va a ser. Entonces vamos a estar tomando decisiones basadas en una percepción errada que nos va a dar entonces la iniciativa para hacer y tomar decisiones erradas, invertir un dinero, un tiempo, recursos en cosas que no van a tener y no vamos a alcanzar los objetivos que andamos buscando. Por lo tanto, siempre es importante en nuestras instituciones poder partir de una base real y no desde una percepción. Regularmente la percepción está basada en eso, en creencias que hemos venido heredando. ¿Quiénes han escuchado? Aquí siempre se ha hecho así. ¿Verdad? Entonces, el que siempre se haya hecho así es lo correcto. ¿Estamos trabajando, obteniendo mejores resultados o estamos trabajando para estar cansados? Para que como quiera al final también se materialicen riesgos y digan, no, porque si es una institución pública, sabemos qué esperar de las instituciones públicas, ¿verdad? ¿Son cosas buenas? Eso es lo que siempre dicen. Las instituciones públicas en este país son las mejores instituciones que tenemos. Con que una falle, hace que fallen todas las demás. Porque esa percepción también en la sociedad está arraigada. Con que hayan 3, 4, 10, 20 instituciones públicas haciendo un buen trabajo, cambia la percepción de la sociedad. No tiene el peso. Entonces, internamente tenemos también que trabajar con la percepción de nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para que los riesgos podamos identificarlos correctamente, pero sobre todo poder establecer los controles correspondientes para obtener y alcanzar los objetivos que andamos buscando. Y algo mucho más importante todavía es, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Estamos claros de cuáles son nuestros objetivos? ¿Estamos claros cuáles son nuestros objetivos departamentales? ¿Y los institucionales? ¿Y los objetivos
país. Porque cuando falla también una institución pública, no falla solamente esa institución pública, falla el gobierno entero. Y entonces ahí entra lo que es esos riesgos reputacionales. Actualmente tenemos muchos escándalos. ¿Pero por qué? ¿Porque antes no habían? No, porque ahora está saliendo a la luz pública, porque se está haciendo un trabajo para eso. Antes no lo sabían. Ahora, la percepción que tenemos es que antes se era bueno y ahora se es malo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la realidad de que efectivamente las cosas están mejorando y están encaminándose hacia alcanzar los objetivos que tenemos como institución, como departamento, pero también como país? Entonces, para eso necesitamos estar basados en objetivos e indicadores claros que podamos nosotros mismos medir y a partir de eso poder decir, pero mira, efectivamente estamos logrando esto, hemos llegado a este punto. No es que estamos diciendo, sí, aquí siempre se ha hecho así y eso es lo que va. También vamos a ir adquiriendo experiencia en estas actividades. Para eso, como se ha hablado mucho aquí de las normativas ISO, tanto la 37001, que es antisoborno, 37301 de cumplimiento, y también la de calidad, 9001, y la de gestión de riesgo, 31000, que nos forma a todos como administradores de riesgo. Pero ¿qué pasa? Un buen administrador de riesgo tiene que basar su administración en una buena información. Entonces, esa buena información es lo que nos va a dar a nosotros la diferencia entre estoy siendo o estoy simplemente estableciendo una percepción de la realidad o realmente estoy hablando de la realidad. Entonces, si no tenemos la información de primera línea, de primera base, no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, en ese sentido, llegamos a lo que es el riesgo como tal. Que el riesgo, la 31000 lo establece como ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y acá hay dos variables importantes. El efecto. ¿El efecto cómo puede ser? ¿Negativo o positivo? Y miren lo irónico del asunto. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Cosas negativas. Y entonces, Alfao, ¿por qué tú estás diciendo ahora que el riesgo puede ser positivo o negativo? Porque regularmente establecemos y empezamos a hablar de riesgo y de mitigación de riesgo para que no nos ocurran cosas que siempre han estado ocurriendo. Pero ¿qué tal cuando uno toma una nueva decisión? Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo voy a emprender en un nuevo negocio. Cuando yo emprendo en un nuevo negocio, estoy tomando decisiones a partir de una información que estoy levantando que no sé cómo me va a ir en ese negocio. Pero si no hago mi debida diligencia, yo no puedo garantizar de que efectivamente ese negocio me va a ir bien. Ahora, si yo hago mi debida diligencia y efectivamente logro mis objetivos, entonces el beneficio es positivo. Pero voy con una incertidumbre a llegar allá, ¿cierto? Estoy comenzando un nuevo negocio, pero con ciertas incertidumbres. ¿Qué pasa ahí? Que todos los que estamos aquí en nuestras áreas, en nuestro departamento, estamos día a día combatiendo esas incertidumbres. ¿Cómo yo logro que ese proceso de licitación, cuando llega a compras, que hay un sinnúmero de controles establecidos, tenemos claro para qué son esos controles? Tenemos claro qué se está mitigando con ese control, cuáles son los riesgos que se están mitigando. ¿Por qué me piden de los licitantes registro mercantil, que si es o no proveedor del Estado? ¿Cuáles son los rubros que tiene ese proveedor para poder o sí o no proveer el servicio o el producto que se está solicitando? ¿Para qué hacemos esto? Porque la ley de compras lo pide. No me digan. Son controles que nos van a permitir a nosotros utilizar y poder comparar. Pero mira, el registro mercantil de este oferente también tiene las mismas personas que tiene este otro oferente con otro nombre, con otra empresa. Y ahí poder comparar.
Si existe un control, debemos tener identificados los riesgos que mitiga ese control. Pero regularmente andamos en nuestras instituciones diciendo, bueno, eso lo hacemos porque siempre ha estado ahí, porque lo dice la ley, pero sin saber para qué riesgos se están controlando con eso. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta definición de riesgo? Que nos dan una idea mucho más clara de cómo medir el riesgo. Una cosa es ya los controles que tanto Mariel como Alexis van a hablar. Ya Mariel habló de los controles en términos de debida diligencia. Alexis va a hablar más adelante de otros controles. Pero para poder establecer esos controles debemos partir de una evaluación del riesgo, que realmente nos lleva a nosotros a tomar las decisiones y los controles correspondientes. Y me van a preguntar, ¿y cómo evaluamos el riesgo entonces? La misma definición nos da la clave. El efecto y la incertidumbre. El efecto vendría a ser el impacto y la incertidumbre vendría a ser la probabilidad de que eso suceda. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación bajo unos criterios que vamos a establecer en nuestras instituciones, yo puedo decir, bueno, mira, a partir de este impacto que yo puedo tener, un impacto reputacional, un impacto legal, un impacto X, ustedes pueden establecer todo eso, puedo también ver si a partir de mis controles voy a ser más o menos propenso a que eso suceda, que es mi probabilidad. Esa multiplicación, para hacer esto más claro, más real y menos subjetivo, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando con la gestión de riesgo, es lo que nos va a dar a nosotros la idea clara para tomar mejores decisiones. La gestión de riesgo es en sí misma una herramienta de planificación estratégica. No vamos a establecer una gestión de riesgo simplemente para decir que tenemos la gestión de riesgo, sino que nos va a ayudar a buscar el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Mi objetivo que ando buscando. Yo tengo que hacerle la gestión de riesgo a esos objetivos departamentales e institucionales alineados con el plan estratégico de la institución, pero que a su vez ese plan estratégico de la institución está alineado con la visión país, para yo sentirme como institución que estoy avanzando, porque si no, estamos dando palo a ciegas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a evaluar todo eso en todos nuestros, que por ejemplo en la Contraloría tienen la parte de la gestión de riesgo con la metodología VAR, y que esa gestión de riesgo, esa matriz de riesgo, en algún momento también debería ser integrada con todo esto, para que sea una sola, que pueda fungir con diferentes ópticas para los mismos objetivos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en la misma gestión, cuando estamos hablando de compras, esos oferentes ganan. ¿Pero por qué ganan esos oferentes? ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué ese oferente que más adelante nos damos cuenta que no dio el producto ni el servicio correspondiente, dónde está el fallo? Y ahí es donde entramos a lo que es la parte de las fuentes de riesgo. Regularmente ponemos un control en un punto, pero el riesgo se materializa en otro que no ha sido evaluado. Pero ¿para qué tenemos cómo podemos lograr blindar esa cadena? Con el establecimiento de buenos procesos internos. Que cuando hablamos y preguntamos, ¿contamos con procesos establecidos? ¿Tenemos un mapa de procesos? ¿Tenemos procedimientos documentados que nos permitan a nosotros evaluar justamente cuáles son cada una de las etapas que tenemos que evaluar para ver dónde están y dónde se pueden materializar esos riesgos? Y saber también cuáles son nuestras fuentes. Porque yo puedo tener una fuente de riesgo que sea un personal no competente que reciba todos los expedientes de los oferentes y que no sepa cómo compararlo uno con otro. ¿Y qué pasó ahí? Por desconocimiento, lamentablemente, la persona aprobó un oferente que no era viable contratar. Entonces, son detalles que tenemos que ir viendo también en ese sentido. Por otro lado, tenemos lo que es ya de manera general, y tomando en consideración todo esto, fíjense que la gestión de riesgo es transversal a todas nuestras operaciones. La gestión de riesgo no va exclusivamente a un sola área.
sino que todos y cada uno de los departamentos deben por obligación poder identificar, establecer, evaluar todos los riesgos correspondientes a su área. Entonces, en este sentido, es bueno recalcar que la gestión de riesgo, para poder cumplir, ¿no? Estamos hablando ya ahí de cumplimiento, no solamente interno, sino también para todas las leyes, nos va a ayudar a establecer buenos objetivos, nos va a ayudar también a tener una relación interdepartamental mejor, vamos a tener también un personal mucho más comprometido, vamos a tener cantidades de beneficios que nos van a determinar a nosotros cuál es realmente nuestro norte y en dónde, sobre todo, invertir tiempo, recursos, esfuerzos. Bien, entonces, la ISO 31000 como administrador de riesgo lo que nos permite es diseñar a partir de unos principios y un marco de referencia y unos procesos, una gestión de riesgo ajustada a nuestras necesidades. Todos aquí son servidores públicos, todos están expuestos a los mismos riesgos, pero todas y cada una de sus instituciones tienen un contexto diferente. Y porque tienen un contexto diferente, el abordaje de esos riesgos tiene que ser por obligación distinto. ¿Es o no es? Entonces, no podemos atacar un riesgo con las mismas herramientas de una institución hermana, porque puede que no tengamos y no seamos efectivos en ese sentido. Bien, entonces miren una cosa. Los principios de la gestión de riesgos establecen lo siguiente: debe de ser integrada. ¿Por qué integrada? Porque cada uno de nosotros, en cada una de nuestras áreas, tiene un punto diferente a lo que nos estamos exponiendo. Debe de ser también estructurada. ¿Por qué estructurada? Porque si en un área yo evalúo los riesgos de una manera y en otro yo lo evalúo de otra, puedo estar siendo permisivo en una y muy riguroso en otra. Todo tiene que ser en conjunto. Tiene que ser adaptada por lo que acabo de decir. No podemos traer los controles de una institución y decir, mira, estos son los controles que te corresponden a ti, porque esto es lo que a mí me ha funcionado. No. Hay departamentos de gestión humana que cuentan con 3 personas y hay otros departamentos de gestión humana que cuentan con 15 personas, donde hay mayor riesgo. Entonces, por eso debe ser adaptada. Igual debe de ser inclusiva. Todos y cada uno de los niveles tienen que participar. Obviamente, como bien dijo Mariela ahorita, la parte de la alta dirección tiene que estar en el mismo centro de todo esto. Debe ser dinámica. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Los controles que establecemos en el día de hoy pueden que mañana, por un cambio de ley, por un cambio de estructura, por un cambio de tecnología, las cosas tengan que ser cambiadas por igual. Luego tenemos lo que es la mejor información disponible. En muchas ocasiones nuestras instituciones no cuentan con una información a mano, pero si tenemos una persona en un área en particular que tiene 10, 15 años, que es al que todos acudimos en caso de que querramos saber de algo en particular. Las risas me dicen que es así. Entonces, de ser así, no podemos decir, no, como no tenemos documentación, no podemos tomar decisiones. No, inicien desde algo y luego vayan mejorando. Factores humanos también tienen que ser considerados. El dominicano pone candado, después ¿qué? Pero el dominicano es una persona muy afable. Entonces tenemos que considerar que siempre somos de esa manera. Tenemos que considerar esos factores dentro de lo que es nuestra gestión de riesgo. Igualmente, todo esto nos lleva a lo que es la mejora continua, cuando tenemos realmente un mecanismo de medición, seguimiento continuo a cada uno de los controles que hemos estado estableciendo. Entonces, tenemos un marco de referencia, que el centro, ¿quién es? ¿Lo pueden leer? Liderazgo y compromiso de ¿Y las máximas autoridades están en su casa o están aquí? ¿Quiénes fueron los primeros que firmaron estos acuerdos aquí de integridad? Máxima autoridad. Las máximas. ¿Quién dio los permisos para que estén aquí? ¿Quién dio los permisos para que estén aquí? Entonces, eso es un mensaje claro. Es un mensaje que le está diciendo, miren,
se va a trabajar y se tiene que trabajar porque estamos aquí involucrados. Y estamos trabajando ¿para qué? Para diseñar un marco de gestión de riesgo que sea realmente efectivo, que nos ayude a mitigar todos esos riesgos, no solamente los reputacionales, que son los que más salen en la prensa, sino los operacionales para que no tengamos que salir en la prensa. Entonces, eso va a crear también un compromiso para implementar ese diseño según como fue diseñado, pero luego para también evaluarlo. Para poder llegar a esto, como bien dijo Mariel, yo no puedo evaluar lo que no está documentado. Tenemos que tener un proceso de evaluación documentado que nos permite entonces medir y ver qué tanto y qué tan efectiva ha sido nuestra gestión de riesgo. ¿Para qué? Para que en caso de que fuera necesario hacer algún tipo de ajuste o mejora, que sería el cuarto globito que tenemos en pantalla. ¿Estamos claros? Y ese ciclo sigue y sigue infinitamente. Y van a decir, pero no se acaba nunca. No, literalmente nunca se acaba. ¿Por qué? Porque los contextos continuamente cambian. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer una identificación de riesgo por algo muy claro. Y lo hacemos porque cuando los identificamos correctamente, sabemos dónde establecer los controles. Si traemos riesgos de fuera, vamos a estar poniendo controles quizá en riesgos que no se van a materializar nunca. Tenemos que saber identificarlos. La pregunta clave aquí es, ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé que realmente tengo todos mis riesgos identificados? Para poder establecer todos mis controles en cada una de estas actividades. Pero luego de identificarlos, tengo que analizarlos. No hago nada con decir, sí, tengo la exposición al riesgo de soborno. ¿Y qué vas a hacer para eso? Ahora, ¿es lo mismo el soborno en compras que el soborno en el área de mantenimiento? Son cosas distintas. El impacto es el mismo, es distinto. Internamente podemos tener el mismo riesgo en áreas distintas con impactos distintos. Imagínense entre instituciones. Aparte de todo esto, también tenemos que hacer una valoración de ese riesgo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros decir qué es lo que vamos a hacer con ese riesgo. Hay riesgos que quizá estén ya mitigados por los controles que tenemos internamente. Es decir, que podemos decidir no hacer nada. Hay otros que podemos considerar otras opciones. ¿Qué hacer? Hay ocasiones incluso que tenemos que hasta replantearnos los objetivos. Y fíjense lo que estamos diciendo, replantear los objetivos, porque podemos tener el riesgo de incumplimiento de un objetivo departamental, institucional, estratégico, país. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr eso? Entonces, tenemos ya también cantidades de tratamientos que podemos tener. La 31.000 establece 6 específicamente, pero no voy a entrar mucho en detalle en esta parte. Lo que sí quiero es que entendamos lo siguiente. El tratamiento del riesgo es de esta preparación e implementación de los planes lo que nos va a decir. Cuando identificamos, evaluamos y determinamos un plan de tratamiento, el plan de tratamiento realmente debe ser un plan. No debe de ser un sueño, debe de ser un plan que tenga quién es el responsable, cuándo se va a ejecutar, cómo voy a medir la efectividad de esa ejecución de ese plan. Porque lo que no queremos es simplemente decir, aquí está mi plan y ya terminé. No, quiero ver los resultados de ese plan. Quiero ver que efectivamente los controles están mitigando los riesgos que quizá antes se materializaban mucho y ahora tenemos evidencia de que no se están materializando. Y estos planes entonces hay que darle seguimiento, porque a lo que no se le da seguimiento no podemos evaluar si está quedando bien. Entonces esto nos asegura, obviamente, la calidad y la eficacia del diseño que hemos establecido. Y nos hace también darle seguimiento a lo que son esos riesgos y ver qué tanto se están materializando o no. En cada una de nuestras áreas, lo más probable es tenemos situaciones que nos dan dolor de cabeza. ¿Sí o no? Dice, siempre pasa lo mismo. Y siempre tenemos que resolverlo de una manera distinta. Pero hemos evaluado el control que tenemos para que eso no vuelva a suceder.
hemos identificado sus fuentes de riesgo, hemos identificado cómo anular esa fuente de riesgo para que ese riesgo no vuelva a suceder. Entonces es muy fácil decir, bueno, resuelve de esta manera y eso es un paño tibio que estamos poniendo, pero dentro de un mes o menos, ese riesgo puede que se materialice nuevamente. Todos y cada uno de los riesgos deben de tener un tipo de informe o un tipo de registro que nos dé a nosotros esa vida, vamos a decir, esa trazabilidad de todos los controles que hemos ido estableciendo para ver cómo nosotros entonces buscamos mejores resultados. ¿Y esto con qué nos ayuda? Con la percepción. Nuevamente, llegamos al punto de partida. La gestión de riesgo está diseñada para nosotros tener una percepción mucho más objetiva y que nos permita tomar las decisiones correctas, porque muchas veces nos vemos con esta situación. El papá lo ve de una forma, el niño lo ve de otra y la madre lo ve de otra. ¿Estamos claros? Entonces, para lograr esto y que la percepción de todos los riesgos sean entendidos, comprendidos en su justa dimensión, necesitamos entonces establecer sistemas documentados y bien documentados para decir, estamos realmente en control. Y ¿usted lo necesita? Yo se lo comparto, no hay problema. Entonces la idea con esto es justamente partir, y es el reto, porque aquí estamos hablando de dos herramientas, tanto de 37001, que es antisoborno, que son buenas prácticas que estamos asumiendo, ¿verdad?, para fortalecer lo que es la gestión pública, y la parte igual de importante que tiene que ver con la 37301 de cumplimiento. No solamente se cumple hacia adentro, se cumple también hacia afuera. ¿Con quién? Con las leyes, con los contratos con los proveedores, contratos con algunas otras instituciones internacionales, que si no cumplimos, entonces estamos ante un riesgo reputacional, un riesgo legal y cantidad de cosas más. Así que, importante, con lo que le quiero dejar es buscar la manera de cómo establecer esa gestión de riesgo integrada que nos permita a nosotros evaluar continuamente lo que son los controles que hemos establecido para ver la eficacia de nuestra gestión. Muchas gracias. Bueno, me han dejado el slide ahí como para yo mirarlo. Tírenmele una foto y me lo comparten, porque lo necesito urgentemente. Yo quiero recuperar, antes de pasar con el maestro, independientemente del tiempo, tómese el que. Pero hay un punto. Primero, cuando hablamos sobre la percepción y los elementos que no son objetivos, hay un tema ahí que me viene a la mente muy fundamental, que es el prejuicio. ¿Y qué son los prejuicios? Preconcepciones. Y el prefijo pre es que eso fue lo que usted pensó antes. Usted no ha analizado nada, solamente tiene el prejuicio. Y hay otro elemento que es vital, que lo vamos a estar trabajando también. La gestión de riesgo a partir del compliance, pero con los elementos legales, los procesos legales. Miren, ustedes escuchan que los mayores riesgos de corrupción a veces, ¿no?, están en las compras y las contrataciones. Yo les digo que eso es mentira, que está en la permisología. Cualquier permiso, hay firmas de ministros que valen demasiado dinero. Y eso después nos lleva a otra cosa, que luego la van a tener las comisiones, ¿no?, que es la gestión del conocimiento. Eso de que solamente sé yo y nada más él y el único que sabe él y no hay forma, usted no está gestionando el conocimiento. Si no gestiona el conocimiento, no está gestionando los talentos humanos. Y si no gestiona el talento humano, usted está desperdiciando la siembra que está haciendo. Por eso nosotros no estamos en DJ escribiendo todo esto, contratando asesores para hacerlo nosotros y después presentárselo a ustedes y el que sabe Giovanni. La que sabe la doctora Delta, que va a estar trabajando con nosotros el tema del código de integridad,
o nuestra directora ejecutiva, la doctora Berenice Barinas, que va a estar trabajando con nosotros en los compromisos de alta dirección, o Elizabeth Díaz, no. El que tiene que saber es toda la sociedad dominicana y sobre todo los servidores públicos, porque es la forma de poder gestionar los mejores talentos humanos. La gestión del talento, la gestión del conocimiento es un elemento de prevención de riesgo. ¿Por qué? Porque usted decía y recuperaba de la definición de riesgo como el efecto de la incertidumbre, o sea, lo que no sé que me impacta directamente en los objetivos. ¿Qué buscamos aquí? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la misión? ¿Para dónde vamos? Esas son parte de las cosas que tenemos que construir. Solo en esa construcción podemos lograrlo y darle la posibilidad para que construya el maestro. Es mi obligación. Maestro, suyo los micrófonos. Bien, buenas tardes a todos. A mí me han dejado la parte final, así que saquen sus celulares que vamos a hacer un Kahoot en un momentito. Ahí está eso. Tenemos examen al final, o sea que vayan anotando. Bien, me ha tocado hablar de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de lo que son los sujetos obligados y cómo eso conecta con todo esto que estamos viendo. Y ustedes dirán, bueno, pero esa ley de lavado de activos les aplica es al sector privado, porque ¿cómo nosotros podemos aplicarla en lo público? Y en efecto, en lo público también es importante que primero la conozcamos y segundo que justamente la apliquemos. Porque fíjense algo con esta ley, y no sé, que sé que aquí hay muchos abogados, en las comisiones usualmente se suele elegir a la parte jurídica, ¿verdad?, que represente la institución. Y la ley de lavado de activos, señores, es una ley que nos aplica a todos. De hecho, es una ley que no se enfoca en la persona jurídica, sino también en la persona física. Y muchos de nosotros tenemos primos en Nueva York que tienen negocios allá y que nos mandan a comprar cosas aquí para que nosotros seamos los propietarios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, como persona física, porque también podemos ser bien afectados por las consecuencias que esta ley establece para lo penal. Porque esta ley, a diferencia de la ley que precede, yo no soy abogado, pero lo que conozco de la ley anterior era que la ley anterior, digamos, era menos, dura en las consecuencias. Entonces vamos a tener, obviamente, conocerla un poquito y sobre esa base ver cómo nosotros podemos desde las comisiones también estar atentos a lo que la ley de lavado de activos nos plantea. Marco estuvo hablando de riesgo, digamos, de manera macro. Mariel empieza a hablarnos de debida diligencia, mirándolo como un control o como controles para mitigar o gestionar riesgo. Y a mí me toca hablar de la ley como un instrumento para poder llevar a cabo esos controles. Y esos controles vamos a ver ahora de qué se tratan en sentido general. Y primero vamos a ver qué es el lavado de activos, porque posiblemente algunos no manejen el término. El lavado de activos no es más que ese proceso que una entidad privada, una persona jurídica de cualquier tipo o una persona física busca hacer lícito lo que ha conseguido por vías ilícitas o por vías sucias. Lavado viene de lavar, ¿verdad? Viene de limpiar. Entonces, justamente eso que conseguí en una actividad ilegal, yo entonces lo invierto en un apartamentico por ahí en Naco o en un carrito bonito ahí que lo compré en Auto House, perdón por la cuña comercial, pero justamente voy haciendo inversiones sobre cosas que a la vista de todos son lícitas, pero la fuente del origen viene de otro lado. Viene de narcotráfico, viene de evasión de impuestos, viene de soborno, viene de corrupción pública o corrupción, digamos, estatal, desfalco, fraudes. Hay una serie de delitos precedentes que van a alimentar, digamos, esos fondos y obviamente ya llega un momento que ese dinero yo no lo puedo manejar y tengo que buscar la forma de invertir por otro lado. ¿Qué es lo que pasa globalmente? Que el tema del lavado de activos es un problema que está
digamos que impactando negativamente a todo el mundo. Se habla de que más de 4 trillones, no sé si ustedes han llegado a calcular ese numerito, trillones de dólares es lo que se mueve por lavado de activos en todo el mundo al día de hoy. Trillones de dólares, eso es todo el dinero del mundo, yo no sé qué es eso. Imagínense qué no se puede hacer con todo eso, y si eso se está usando para el mal, porque el problema es que, fíjense que la misma ley plantea lavado de activos y financiación de terrorismo, que por lo regular, ¿para qué se usa el lavado? Para hacer más mal con actividades ya que por ahí cada día se ven que afectan al mundo y nos afectan a todos. El lavado de activos funciona de una manera muy simple. Es simplemente usted cometer un crimen, un ilícito, y sobre la base de lo que ganó con ese ilícito, comenzar a invertir para ocultar esos fondos o el origen de los fondos, y ya disimulados esos fondos, usted puede obviamente ya seguir su vida, ¿verdad? Y hacer negocio. Estamos hablando ya ahí de lavado. ¿Cómo se puede perseguir eso? A través justamente de controles. Esos controles, de hecho, ya la ley que nos compete, es una ley que ya tiene 6 años, ya hay reglamentación funcionando. Nuestra banca está, digamos que muy robusta en todo lo que es la mitigación del lavado, pero en efecto todavía hay mucha informalidad, porque de hecho la ley plantea 2 tipos de sujetos obligados, y el sujeto obligado, ¿quién es? Es la figura que desde la perspectiva de la ley es la figura que debe buscar la forma de prever el delito de lavado. O sea, no es el gobierno que va a encargarse de perseguir, sino que la ley establece la figura del sujeto obligado para que ese sujeto obligado se haga cargo de él. Y se le da esa responsabilidad a esas instituciones, o empresas o personas físicas que tienen un alto riesgo de lavado, o sea, de crimen de lavado como tal. El sujeto obligado puede ser financiero, puede ser no financiero. ¿Qué ha pasado? Y con el financiero no hay mucho problema, porque allá está la banca. La banca por años ha sido un sector muy regulado. De hecho, no sé si ustedes han sacado cuenta últimamente, pero para sacar una cuenta, eso es peor que ir a sacar visa ahora mismo. Para tener una cuenta de banco, más fácil usted va al consulado y le dan la visa que usted pueda abrir la cuenta, si usted no tiene de dónde justificar el origen de los bienes. Entonces, hay una serie de actividades que lleva a cabo el banco. El banco es un sujeto obligado financiero, y como tal, el banco hace su debida diligencia para evitar que cuando usted vaya a llevar el $500,000 de pesos que va a llevar, no sea que fue un $500,000 de pesos que usted lo consiguió ahí negociando con mantequilla. O sea que, obviamente, ¿verdad? Entonces el banco se asegura que esos fondos fueron de su trabajo, de su salario o de la herencia que le dejó el abuelo cuando falleció, y usted va y lo deposita, y el banco perfectamente trabaja con esos fondos. Por otro lado están los sujetos obligados no financieros, y ahí es que tenemos problemas, porque ahí entran una serie de actores que no necesariamente están formalizados, inclusive muchas profesiones de las que aquí representamos, contadores públicos autorizados, los abogados notarios, que tienen el rol de también dar cumplimiento a esta ley. Es decir, que si van a hacer negocio con alguien, tienen que justamente hacer la debida diligencia, hacer una serie tienen una serie de obligaciones que vamos a ver ahora, que obviamente hacen de este proceso un proceso que como instrumento apoya esa debida diligencia que debo hacer como entidad. Y aquí es donde ya ahorita quiero luego conectar todo esto que estamos viendo con justamente la implementación de estas normas que Marco ahorita mencionó, 37.001 y 37.301. Los sujetos obligados deben tener obligaciones, ya la ley la va planteando a lo largo de toda su redacción, muy de impacto propio, y otras que van hacia afuera, es decir, con quién voy a hacer negocio como sujeto obligado. O sea, tengo la obligación de dar un seguimiento a un tercero. Primero, si se dan transacciones en efectivo por un valor superior a los $15,000, debo reportarlo a la unidad de análisis financiero, que es una entidad también gubernamental
que está acá, ¿verdad? La UAF está acá. Ah, no, pero debieron hablar ellos del lavado de activos y no yo. La UAF, ¿verdad? Que debe justamente esa entidad llevar a cabo un proceso de investigación previo. Por igual debe reportarse cualquier tipo de actividad sospechosa que el sujeto obligado identifique que tiene el tercero que estoy evaluando. Debe colaborarse con la unidad, con el Comité Nacional de Lavado de Activos, bajo un proceso ya que se lleva a cabo periódicamente a nivel de la UAS, Ministerio de Hacienda, todas esas entidades, DGI también, entre otras. Obviamente estos procesos son confidenciales, uno no se va a enterar públicamente de lo que puede estar pasando, porque hay investigaciones que pueden ir, digamos, impactar muchos intereses en sentido general. Debe tener el sujeto obligado procedimientos establecidos, y aquí las normas se convierten en un aliado para las instituciones que son sujetos obligados. De hecho, una institución como sujeto obligado ya debieron tenerlo, porque ya la ley está corriendo, deben tener sistemas de gestión corriendo, deben tener un sistema de gestión de calidad, cumplimiento, que sirva de apoyo a todo esto para poder tener la base de procedimental, sobre todo, en especial sobre el control interno de todas esas transacciones. Debe haber una trazabilidad de que de todas las transacciones que se lleven a cabo podamos nosotros demostrar el origen y el destino de esos fondos. Se debe capacitar constantemente, ahí la UAF, ¿verdad? Creo que tiene una labor, y otras entidades, DGI por igual. De hecho, en la página de la DGI hay mucha información buenísima sobre el lavado de activos en República Dominicana y la ley. Les invito a que escudriñen ahí. De hecho, se habla de los orígenes de todo esto, de dónde vienen. Hay una serie de tratados internacionales, de presión internacional que República Dominicana ha tenido en los últimos años para montarse, digamos, en ese tren, que es el tren que nos va a llevar a nosotros a ser mejores como nación y apoyar la lucha contra estos flagelos de crimen organizado, porque el lavado de activos tiene muchas aristas y justamente va más allá de la simple corrupción, digamos, sino hay otros elementos más profundos ahí. Otras obligaciones: adoptar, desarrollar programas de cumplimiento, y justamente nosotros hablando de cumplimiento acá de todas estas semanas, acá viene digamos, aquí a coincidir toda esta necesidad. La ley me pide que yo establezca programas de cumplimiento, que designemos ejecutivos, o son personal ejecutivo como oficial de cumplimiento. Ustedes son comisiones, son parte que pueden tener parte de ese rol de seguimiento y abordaje a todos los aspectos asociados al lavado y a otras actividades. Y digamos, aquí mirándolo desde la perspectiva ya del sector público, hay sujetos obligados que son del sector público, el Banco de Reservas, Banco Central, otras entidades que tienen, digamos, una labor de gestión financiera, entrarían como sujetos obligados y deben tener entonces ese componente de función de cumplimiento, cubriendo todas esas necesidades de seguimiento, que el sistema funcione. Y las comisiones acá se pueden convertir en aliados a esos procesos, porque al final persiguen fines muy comunes, o sea, muy objetivos similares. Se deben desarrollar políticas y procedimientos para identificar, y aquí hablamos justamente de debida diligencia, tal como presentó Mariel, identificar clientes, identificar proveedores, identificar terceros beneficiados. Y la debida diligencia no es solamente yo identificar a la compañía XYZ, no, es quiénes son los socios de la compañía XYZ y esos socios, cuál es su historia, de dónde vienen sus fondos, para que no vaya a salir por ahí que uno de los socios de la compañía XYZ era César el Abusador. Entonces, ahí tenemos gran problema. Entonces, justamente de eso se trata. O sea, la ley de lavado de activos como instrumento nos lleva a cumplir esa debida diligencia que hemos, digamos, definido como control para gestionar riesgos. Y se convierte entonces la ley en un aliado, en un instrumento
de uso continuo durante toda la gestión de cumplimiento que queramos ejercer. Identificar, medir y controlar y mitigar los riesgos, justamente, los riesgos de cumplimiento, riesgos de lavado, riesgos de soborno, todos los riesgos que podamos identificar que vayan enfocados a evitar que el objetivo se logre. Realizar la debida diligencia, ya hemos hablado de ella bastante, una debida diligencia que puede ser simplificada o puede ser una debida diligencia ampliada. Todo va a depender de a quién se la hagamos, porque puede ser que haya actores en el proceso transaccional que la debida diligencia necesaria sea más robusta que con otros, porque el riesgo de esos actores es mucho mayor al que pueda atender otro. Ya por volumen de dinero que estemos negociando o por el impacto que pueda tener la transacción que estamos haciendo con ese socio de negocio. Y finalmente, y ahí coincidimos con lo que decía Marco ahorita, conservar registros. La ley me manda a conservar registros de, obviamente, las investigaciones que se lleven a cabo, los esfuerzos que se hagan, las planificaciones sobre las acciones correctivas o acciones de mejora que se vayan a ejecutar, para que eso quede como evidencia trazable y podamos usarla para, obviamente, en el momento que podamos necesitarla. Esto es como lo seguro, que usted es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En el día que lo llamen por una situación de lavado, porque surgió que usted compró el apartamento y el apartamento tenía un segundo dueño que estaba vinculado y usted no tiene ahí sus cosas claras, sus registros claros, usted puede tener una situación sin problema, ¿verdad? Las operaciones sospechosas, justamente toda actividad que yo pueda identificar que sea, digamos, fuera de lo habitual, que llame la atención, situaciones insólitas. Eso de insólito me recuerda a mí algo que el jueves, creo que fue de la semana pasada, yo iba para el Cibao y la chica en el peaje de la Duarte, la chica de, aquí no está la gente del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? ¿Está aquí? Bueno, la chica del peaje me dice, mira, pero yo le pago con un billete de 1,000 pesos. Y me dice, mira, pero tú deberías dejármelo el desayuno. Yo dije, mira, eso, tú sabes que es una acción de soborno la que tú estás llevando a cabo. Y ella, no, eso no es soborno, usted me lo hace si usted quiere. Y yo, ok, perfecto. Fue insólito y por eso lo traigo no me pregunten el nombre ni dónde fue, porque no tengo el dato, pero en efecto es la situación que rutinariamente puede pasar y nos pasa a todos. No se preocupen, porque son cosas que pasan en el día a día para todos nosotros. Pudo pasar, pasó ahí, pero puede pasar en pasaporte, puede pasar en medio ambiente, puede pasar donde sea, ¿verdad? Porque es nuestra realidad. Pero en efecto, es justamente lo que debemos reportar. La ley plantea... Hola. La ley plantea las operaciones sospechosas debo reportar a la UAF, pero cada entidad, digamos saliendo un poquito ya de lo que plantea la ley, tiene órganos rectores a los cuales yo voy a reportar conforme a la actividad que pueda hacer. En este caso, asuntos de integridad vienen acá, asuntos relacionados a corrupción al PEPCA y así sucesivamente. Entonces, va a ser importante siempre yo, justamente aquello que salga de lo rutinario, que sea insólito, así como me pasó, porque yo me quedé con la boca abierta, pero nada, lo podamos nosotros reportar como un evento obviamente sospechoso. Ya la entidad correspondiente se va a encargar de evaluarlo. Finalmente, ya cerrando con este slide, no quería irme sin vincular los aspectos que plantea la ley con lo que ya todos ustedes saben, bueno, la mayoría de los que están acá, que son las normas ISO 37001 y la ISO 37301. Y fíjense en la similitud de los elementos que tanto la ley como las normas establecen. Primero, programas de cumplimiento, basados en ¿qué? En riesgo.
por igual. ¿De qué se tratan las normas? Son programas de cumplimiento. Uno para el antisoborno, otro para todo lo que pueda surgir por ahí a nivel ilícito. Debida diligencia, basada también en los riesgos. Controles que van a ir dados a la investigación, a profundizar, a sacar más detalle de con quién voy a hacer negocios. Control interno que plantea la ley. Las normas que establecen controles financieros y controles no financieros, que muchos ya de ustedes lo han revisado y los conocen, saben cuáles son esos controles. Muchos se llevan. Lo que pasa es que muchos se llevan sin saber por qué lo llevamos, como decía Marco. Porque estaban ahí y cuando yo llegué y hay que llevarlos, pero no sabemos el origen de. Reporte de operaciones sospechosas, como ya he mencionado, a partir de justamente aquello que resulte o salga fuera de lo establecido. Y la definición, la ley lo establece como un oficial de cumplimiento. De hecho, es lo que se ha visto en el sector privado, que se contrata a una persona como oficial, pero se habla en las normas de la figura o el rol de la función de cumplimiento, que justamente a partir de todo lo que hemos visto en estos días y de una serie de responsabilidades que esta figura va a tener, va a ser ese responsable de que el sistema se ejecute y se lleve a cabo. Yo siempre lo he dicho y lo decía en los talleres, en los cursos que tuvimos, que las comisiones son, en efecto, figuras de cumplimiento, ejecutan o llevan a cabo función de cumplimiento. Y por lo tanto ya estamos acá, digamos que conectados o vinculados a lo que piden las normas, tanto la 37.001 como la ISO 37.301. De mi parte, agradecer el tiempo, la oportunidad que nos han ofrecido. Gracias. Quedé agarrado aquí. ¿Cómo es la cosa? No fue que me pusieron esto, pero bueno, ya me quedo aquí. A mí me detuvieron. ¿Tú viste, Pablo? ¿Dónde es que estoy, Pablo? Bueno, miren, hay un tema antes de cerrar, porque a veces uno lo ve como muy lejos, sobre todo con el tema del lavado de activos, pero yo le voy hay una historia muy típica en este país. Usted sabe que ustedes todos conocerán y sabrán lo que pasa en Corea del Norte. Terrible. La gente de la Dirección General de Pasaportes sabrán que hubo una vez que un hijo del Kim Il-sung, del presidente de Corea del Norte, apareció con un pasaporte falsificado. No fue en esta gestión, nada que ver con esto, pero eso pasó. Y ya sabrán el riesgo país que eso genera. Así pendejamente, pero esa es parte de la historia. Hay uno que iba a entrar a Japón ahora, creo que fue otro, y lo detuvieron también con lo mismo. Pero hay una película muy buena en Netflix. Ahora se me ve el nombre de ella porque la olvido rápidamente, pero sí retengo. Es sobre un tema de la banca. Y cuando reflejan a la República Dominicana hablan de falsificación de documentos. Pasaporte no es con ustedes. No era un tema de pasaporte, cuidado. Pero hay en otras en donde cuando se reflejan algunas cosas de las que pasan acá, y uno dice, y lo tiene como muy cerca por el prurito, uno dice, pero es dominicano. Esta mañana Alberto decía y hablaba de que la morena pide más y uno se sentía orgulloso porque decía, oye, pero este tipo está con nosotros, con el merengue, pero también con los otros nos ponemos guapos. Pero es que estamos hablando, cuando medimos riesgo, estamos hablando de riesgo país. Al hablar de riesgo país es lo mismo la seguridad jurídica. Y si te hablo de la seguridad jurídica, estoy hablando de los objetivos de la nación. O sea que lo que estamos haciendo aquí es construyendo nación, construyendo país. Pero yo la voy a aplicar a un caso de estudio, sobre todo con el tema del lavado de activos, porque yo estaba hablando de todo, pero no de lavado de activos, que me toca aportar un poquito ahí. Si ahora mismo una persona de la célula del ISIS saca su registro de proveedor, recibe dinero del ISIS, de cualquier situación, quizás sea socio de Ramzan Kadyrov, un aliado de Putin, o un magnate ruso, el que sea. Recientemente hubo un yate que duró unos tiempos ahí, una cuestión de muchísimo dinero. Ese no sale hasta que no se ponga de acuerdo cómo es el asunto. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vivimos en el área de influencia porque tenemos un tratado de libre comercio, sobre todo el DERECAFTA. Del DERECAFTA vienen muchas leyes y muchas normativas que son las que van
a las que nos van a obligar, no, entonces a aperturar el mercado, las leyes. Y fíjense que ya, si hubiese sido en los 70, hubiese sido la ley contra el comunismo, pero hoy es el terrorismo. Porque esa es la amenaza. Entonces no nos lo tomemos a juego las instituciones públicas, porque de repente, por una firma cualquiera, podemos nosotros estar siendo producto u objeto de una investigación muchísimo más amplia, siendo o no sujeto obligado, identificado en la ley, porque todos tenemos una responsabilidad en el marco de las obligaciones que se nos dan. Pero usted ha cumplido con todo porque tiene un RPE, cumple con el proceso, pero es que esa empresa está bien, maestra. Yo hice lo que usted me dijo, la debida diligencia, paso por paso. Le hice la debida diligencia a la institución, figura jurídica. Le hice la debida diligencia a las personas, es decir, a los dueños. Le he hecho la debida diligencia al producto, al origen, lo he rastreado todo, pero se me olvidó algo. Como dijo una persona de un caso por ahí, ay, no borré la memoria. Y entonces de repente ese es socio de alguien que está siendo investigado más para arriba. Resulta que realmente no hicimos la debida diligencia, hicimos lo que siempre se había hecho. Bueno, como le toca a él, pero entonces había una palabrita que yo la utilizo por cortesía, pero no me gusta mucho. Porque yo he dicho que también bíblicamente lo bueno lo convierten en malo y lo malo en bueno. En esta batalla cultural en el que todas las palabras se quedan sin contenido, hay que cambiarlo todo. Nosotros, ¿quién es nosotros? Porque hay una responsabilidad. ¿Cómo que nosotros? Entonces, si se dan cuenta, cuando van a eso, dicen, no, nosotros no, usted es dueño de un riesgo. ¿Cuál es su riesgo? ¿De cuál usted se ocupa? Para medirlo, usted tiene que ser dueño de un riesgo. ¿Cada director de departamento es dueño de un riesgo o es la institución por completo? No, ese riesgo es suyo. En el plan, ¿verdad, maestro? En el plan, ese riesgo es tuyo, ese es suyo. ¿Cómo dice? Entonces, claro, pero cada departamento usted tiene uno o tiene varios. Y puede tener uno para con la DGI, pero puede tener uno para con el MEPIP, pero puede tener uno para con la Novasi y Contraloría, pero puede tener uno para con compra. Y fíjese que cuando viene a ver si usted se hace su plan a lo interno en su departamento, usted tiene una cantidad de riesgo que mitigar, porque usted no puede vivir de la incertidumbre, no es a la última hora ni al último minuto, porque eso te puede llevar a no ser sujeto obligado, sino pasible de una investigación que venga de muchísimo más grande. Maestro Pará. Quiero aportar algo que tú hablas, se habla ahora de esa responsabilidad de todos los riesgos, que comenzamos a ver esto, señores, y entendemos que las matrices de riesgo van a tener un innumerable número de riesgos porque todo va a depender justamente el proceso donde se identifique. Y siempre hago la anécdota, quizá los muchachos que estuvieron conmigo se lo recordarán, de una empresa que tenía 854 riesgos identificados. Prácticamente todo un ejercicio de 4 años de trabajo, ahí registrado todo con sus planes de acción y demás. Y a la empresa se le materializó un riesgo que no estaba en la matriz. O sea, se le materializó uno que no estaba en los 854. Y fue catastrófico el impacto. O sea, que fíjense lo crítico que es esto. Se lo digo porque quizás muchos estarán viendo, bueno, vamos a poner 25 riesgos ahí y salimos de eso. No, mientras más información, como decía Marco, mejor. Porque eso es lo que me va a dar a mí una mejor percepción, obviamente objetiva, del riesgo. Señores, muchas gracias. Y de esta manera, señoras y señores, hemos finalizado este panel para la prevención, gestión e implementación de políticas de prevención de conflictos de interés. Y agradecer a los docentes del Indocal, no solamente por el panel que hemos tenido en esta tarde, sino por todo el acompañamiento en este proceso formativo para todos estos miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. Y de la docente del Indocal, Mariel Lamboglia, me quedo. No solo ser éticos, sino parecer. Del docente Alexis Parra, las normas son aliadas del sujeto obligado. El docente Marco Antonio Alfao,
Un buen administrador de riesgo debe basar su administración en una información. Y por supuesto me quedo con las palabras de Giovanni de que la integridad es parte de todo. Gracias a todos ustedes por haber prestado atención en esta tarde a este panel y a los panelistas de manera exquisita han tratado este tema. Y señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final de este Congreso Constitutivo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. Permítanme decirle que para la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es un honor haberles tenido aquí durante todos estos días, 2 días de arduo trabajo, donde esperamos que juntos y juntas podamos provocar esta gran transformación que necesita la República Dominicana para que esto se traduzca en bienestar y en calidad de vida para todos y todas.